Bueno, pues muchas gracias por estar de regreso con nosotros y siguiendo un poquito esta tónica de entrevistas que queremos hacer en torno a las reformas pendientes, recibimos aquí en el estudio a la senadora por el PAN, Laura Angélica Rojas Hernández, para hablar un poquito sobre el impacto de la ley hacendaria en las familias mexicanas, que, antes que nada, bienvenida. Muy buenos es un días, tema, Pato, Pedro, mucho como gusto siempre, de estar aquí con ustedes. Gustazo de verte. hemos estado leyendo la reforma hacendaria, por lo menos dándole una pasadita, ¿no? A mí me da mucha risa que los políticos mexicanos, ahorita que fue el secretario de Hacienda a comparecer, dicen que están muy abiertos. ¿Cómo decían ¿Al diálogo? No. Estaba, ay, ya se me fue la palabra. Que son sensibles, ¿no? Ándale, Que son sensibles. No, la sensibilidad del secretario. Nosotros no queremos sensibilidad. A mí la sensibilidad, que la agarren, la hagan churrito y se la manden a volar. Nosotros necesitamos coherencia. ¿Dónde está la coherencia? Fuera de la sensibilidad. Hay muchos apartados en esta miscelánea hacendaria, que no es una reforma, que le impactan a la clase media, que hay un sentido de poca lógica al poder comparar a una persona que gana 40,000 pesos a una persona que gana 10 millones de dólares. Así es. Y tenerlos en el mismo escalón de ricos. Así es. Cuéntanos un poquito qué va a hacer el PAN, qué se está pensando, si hay alguna, no sé, qué piensan hacer, porque esto afecta. Desde el domingo pasado, en la tarde que se presentó la reforma hacendaria por parte del presidente de la República, los que estuvimos siguiendo el discurso, la presentación, inmediatamente reaccionamos y dijimos que no vamos a acompañar esta reforma. Creo que se tiene que replantear de manera integral. No es que no estemos de acuerdo solamente con el impuesto a colegiaturas, sino que tiene que haber un replanteamiento integral de toda la reforma, porque la verdad es que es una reforma populista, es una reforma que lo que buscó fue la salida fácil, la puerta fácil, que es seguir grabando y seguir cobrándonos más a los que siempre pagamos, a los que tenemos un trabajo formal, los que somos asalariados, que somos un público cautivo, ¿no? Y entonces, que es el 30% de la población. Que es el 30% de la población, y es claramente un ataque a las clases medias, como tú ya lo dijiste, Pedro, porque mira, hay que sumarle, ¿no? Y si tú estás pagando una hipoteca, o si tú rentas una casa, cualquiera de las dos cosas, si tú tienes hijos en una escuela privada, si tú tienes un perro, y si tú de vez en cuando pues gustas de ir al fútbol, al cine, bueno, entonces esa reforma es para ti, ¿no? O sea, para las clases medias, todo eso se está grabando, hasta los chicles, ¿no? Y hay una broma de decía un amigo, ¿no?, que va a comprar ahora, antes de que se aprobara esa reforma, pues comida para su perro para un año, para que por lo menos se pueda ahorrar el IVA de la comida para su perro. Entonces, claro, ese es un chiste, y por supuesto hay cosas en las que uno está dispuesto pues a colaborar, a seguir contribuyendo con el Estado, porque hay muchos pobres. Y no chiste, bueno, chiste y no chiste, claro. O sea, es decir, bueno, los chicles o los conciertos, bueno, pues ok, ¿no? Puedes pagar decir, la colegiatura. puede ser, pero pagar la colegiatura no es un lujo, porque fíjate, no. o sea, uno de por sí ya paga impuestos de IVA, del ISR, etcétera, y con eso estás financiando los servicios públicos del Estado, la educación y la salud. Pero además no hay suficientes lugares en la escuela pública, y hay que decirlo claramente, pues tampoco es de buena calidad ni los servicios de salud ni los servicios educativos. Entonces la gente que gana un poquito más, pues prefiere hacer el esfuerzo de que sus hijos tengan una mejor educación, lo pagas, ¿no? O sea, pagas doble, pagas la educación pública, pero también pagas la escuela de tus hijos, y ahora te van a cobrar IVA. Aparte, la educación no puede ser vista como un consumo. Así es. O sea, están equiparando a la educación como, no sé, comprarte un refresco. Es un consumo. La educación es un abono a la prosperidad de nuestro país. No es un consumo, no puede ser equiparado a un consumo. Así es. Entonces, mira, en resumen, el PAN ha visto con muy malos ojos esta reforma hacendaria. También el PRD, al menos en el Senado, yo he escuchado que hay cosas que no les gustan. Los senadores del PRD también están en contra de que se grabe la colegiatura, pero hay que ir más allá. O sea, tampoco se puede, tampoco se puede grabar las hipotecas, y mucho menos las rentas. Oye, senadora, mucho menos las rentas. Decíamos el otro día, el sector de vivienda está muy enojado, pero por lo menos, mira, el público, ¿cuántas veces no lo que ustedes votan o lo que pasa el gobierno de las leyes
a veces no lo revisamos. De hecho, la mayor parte de las veces nos involucra a ver cómo está votando mi senador, mi diputado. Pero hoy sí veo, de cara a esta miscelánea, porque yo tampoco le voy a decir reforma, que por ejemplo, yo te veía yo, y en Facebook, por ejemplo, una tablita que te pone, a ver, estos son tus gastos y gastos 40,000 pesos, un padre de clase media, sin reforma, con reforma. Ajá. Y ¿sabes qué? Como para simplificar la concepción tan abstracta de todo lo que supone esto, poniéndoselo. Y sí es un una incremento, lana. pues no quiero decir una palabra fea, pero sí es un incremento difícil ahí, ¿no? O sea, por todo lo que supone que bien decías. Así y además hay que decirlo con toda claridad, o sea, por supuesto hay que defender a las clases medias porque de lo que se trata en el país es de ensanchar la clase media, no de reducirla, ¿no? Las clases medias. Pero aunque las estemos defendiendo, o aunque no las defendiéramos, quiero decir, pues la reforma no, o la miscelánea hacendaria no va a resolver los problemas del país, eso hay que decirlo claramente, no es castigando a las clases medias como se va a resolver la solución, va en contra de la tendencia internacional. Hace poco estuvo aquí José Ángel Gurría, el presidente de la OCDE, Sí. y en un foro, y lo ha dicho 20 veces, la tendencia en el mundo es, hay que quitar impuestos al trabajo, cosa que es, o sea, para que sea más barata la generación de impuestos, cosa que esta reforma hace lo contrario porque incrementa el ISR, que es el impuesto que nos quitan a todos los que trabajamos. O sea, de nuestro salario hay un cacho que ya directo ni te llega, y eso va directamente al gobierno. Ese impuesto es el ISR, el impuesto sobre la renta. La tendencia en el mundo, y lo dijo aquí, es quitar impuestos al trabajo como el ISR, o sea, bajar las tasas de ISR y gravar el consumo. ¿Para qué? Para que cueste menos crear trabajos, y claro, si tú ya empiezas a consumir más, pues entonces pagas conforme a lo que gastas. Consumas. Lo que se hizo aquí pues fue todo lo contrario. Además es una mentira, porque se dijo que no se incrementa el IVA, y sí se incrementa el IVA en la frontera, del 11 al 16%, lo que nos va a restar una competitividad tremenda en la frontera, ¿no? Y aumenta los impuestos, aumenta los impuestos al trabajo, aumentando el ISR, y además lo que propone es endeudarnos, o sea, volver al esquema de no cobro bien impuestos, castigo solamente a una pequeña parte de la población, y como no se va a recaudar lo que se recaudaría si es que se gravara más el consumo, ¿no? Pues entonces nos endeudamos. Y lo que está planteando es una deuda. Un corte, senadora, y regresamos porque hay muchos temas más. Sí. Ya volvemos. Muchas gracias por estar de regreso. Estaba yo aquí justamente leyendo los apuntes que tiene la senadora sobre los cambios que pretenden hacer. Hay que dejarlo muy claro, ¿eh? Esto no va a pasar. Esto sí pasa, que no va a pasar así, pero cuando pase, yo creo que va a pasar por ahí de enero, ¿no? No, tiene que ser antes. ¿Antes de enero? Tiene que ser antes, sí, bueno, sí, la antes de que se implementación. apruebe. Sí, la implementación sí. La implementación en enero, ¿no? En Para el que la periodo gente ordinario sepa tiene que que por lo ser. menos este año van a poder pagar Sí. sus chicles sin IVA. Así es. Nuevamente, yo me pongo a meditar un poquito las distintas posiciones que ha agarrado y he escuchado por parte del PRI, por supuesto, todos ellos apoyando la sensibilidad que tiene el presidente de la República. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos asesores tienen? ¿Cuántos pagan para que les asesoren para poder presentar esto? Y yo lo que veo es que agarraron una bola de ideas y dijeron, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a aventar el IVA a los chicles, a ver qué dice la población. Dice Peña Nieto, y ya para echarte la pregunta, voy a asumir el costo político de la reforma. Y háganle como Y puedan. háganle como quieran. Sí. Ahora, no todos tenemos el privilegio, como el señor presidente de la República, que nos donen propiedades y que nos regalen todos los activos que tenemos. Así es. Una persona que hoy en día tiene una hipoteca se va a meter en un problema del 16% adicional que no estaba planteando pagar de una casa que ya de por sí es cara. México no tiene dinero, México está hipotecado. Vas a afectar a México. No tenemos el gusto que nos regalen las cosas como a muchos políticos. Claro. ¿Qué hacer al respecto? ¿Qué decirle a la gente? Mira, la primera reflexión, Pedro, y que hay que hacer, y hay que hacerle también a partir de esa reflexión una exigencia muy fuerte al gobierno, es que haga lo correcto. Este gobierno
lamentablemente está siendo timorato, está siendo tibio, está dejando de hacer las cosas que tiene que hacer por miedo a la confrontación, por miedo a no tener más problemas en las calles. Eso fue lo que está reflejando esta reforma, que en lugar de hacer lo que se tiene que hacer, pues prefiere grabar a los de siempre, a los que no nos organizamos, a los que no cerramos reforma, a los que no salimos a las calles a Sí, gritar y claro, tomar porque el los maestros Zócalo. estos que están aquí no están pagando nada de chicles, No. de impuestos. ¿Eh? Son las clases medias los que no pueden darse el lujo de dejar de trabajar 20 días para hacer un plantón en el Zócalo, porque es la gente que trabaja, que tiene un pequeño negocio o que si deja de ir 2 días lo corren. Claro. Por eso no podemos salir a la calle y no podemos organizarnos. Sí, no pasa de cadenitas de Facebook. No pasa de cadenitas de Facebook. Entonces, ¿qué hicieron? No, pues grabamos a los mismos mensos de siempre, ¿no? Entonces, esto lo estamos viendo en esta reforma, pero también lo estamos viendo en otras reformas. Bueno, lo vimos en la educativa, por ejemplo, que sí se negoció con la CENTE y que al final del día ni se han ido y nos siguen fastidiando la vida a todos los que trabajamos o viven aquí en el DF, porque pues resulta que en la evaluación educativa pues se les da 3 chances a los maestros, si a la tercera no pasan, de todas maneras no se les va a despedir, de todas maneras se les va a seguir pagando su sueldo en un cargo administrativo y varias cosas que nosotros señalamos claramente en la discusión de la reforma educativa y que el gobierno está haciendo tibio y nosotros le hemos hecho un reclamo muy fuerte. El PRI le negó a México durante 12 años las reformas que hoy mismo están pidiendo. Sí. Y el PAN ha dicho, órale va, nosotros no vamos a ser mezquinos, nosotros no queremos seguir deteniendo al país y ahí están los votos del PAN para hacer las reformas que se necesitan, no para hacer reformas cosméticas que al final del día pues nada más le van a hacer al presidente Peña para salir en la tele y para decir que hizo grandes cosas, cuando en realidad lo que está proponiendo son reformas que no solo no resuelven los problemas de fondo, sino que además de todo se van a fregar a una muy buena parte Y aparte, de la sociedad. te digo otra cosa importante, senadora, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, muchas veces me gustaría implementar el hashtag Todos somos Florence Cassés, porque lo primero que hace es asumir que somos culpables de evasión. Asumir que siempre estamos evadiendo impuestos. Y entonces, este tipo de reformas y lo que están haciendo, aparte nada más les digo, va a haber una bola de huecos aquí para poder hacer evasión, que yo ya lo estoy viendo, de entrada. Y de seguida, ya le van a dar el control bancario, bueno, la información bancaria a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se va a convertir esto en una cacería de brujas. ¿Desde cuándo los ciudadanos tenemos que estar expuestos a ser culpables de todo? A que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público te mande sin saber y sin deberla ni contarla, comunicados de no has pagado impuestos, ¿de cuándo a cuándo? Pues de enero a diciembre. Cuando tú tienes tus comprobantes de pago en la mano y de todos modos te hacen llegar comunicados de acusaciones. ¿Cuándo vamos a dejar de ser los cautivos de pagar impuestos? Vamos a dejar de ser los culpables de los que no pagan, 1. Y 2, vamos a poder entender lo que pagamos. El otro día hablaba yo con Pato, le decía, tú en México no puedes pagar impuestos sin contratar un despacho de contadores. Así es. No sé, yo no sé. Es como física nuclear, ¿no? No entiendo. Sí, es muy difícil. Entiendo. Muy difícil. Sí, Sí, se necesita un doctorado para poder hacer tus declaraciones de impuestos. Es muy, muy complicado. Y otra cosa que esta reforma no contempla y que es muy grave es, a ver, en caso de que se apruebe, que por lo menos el PAN ya dijo, nosotros no vamos a apoyar esta reforma. Se tiene que hacer un replanteamiento integral, que se elimine la opción de endeudar al país. No estamos dispuestos a avalar una reforma que ponga como alternativa a cobrar de manera mejor los impuestos, la deuda, endeudarse, ¿no? Y ahora, ¿qué quiere Peña? ¿Que todo México sea Coahuila o qué? ¿No? Todos somos Coahuila. Todos somos Coahuila y quedar endeudados como Moreira o un Moreirazo nacional, pues no, de ninguna manera. No me toques ese vals. No, bueno, pues es que después de muchos años que hay que acordarnos, cuando nosotros estábamos chiquitos, digamos en los 80s, algo así, muy chiquitos, todavía era tema en el país, informe tras informe, lo de la deuda exterior, lo de la deuda externa, sí. Era un tema de soberanía, era un tema que lastimaba al país, costó muchísimas décadas, bueno, muchísimo tiempo, y poder pagar la deuda, poder tener déficit cero, y ahorita estamos así, no tenemos deuda.
Y eso sí, eso hay que decir realmente durante los gobiernos del PAN. Se arreglaron las finanzas públicas, dejamos al país con deuda cero y ahora nos entregan una propuesta de miscelánea hacendaria que lo que hace es, ay, no hay que tocar a los millones que no pagan, y mejor nos endeudamos. De la mano con un presupuesto del próximo año, con un incremento del 10%, ¿no? O más o menos está incrementando a nivel nacional. Claro, por supuesto. Entonces toma esto y ahí te va, zambombazo, ¿no? Necesito más lana. Necesito más lana y mejor nos endeudamos y pedimos crédito y luego a ver cómo vamos pagando, no. No, esa no puede ser una solución. Rápido. Están abarcando demasiado. Dice Sun Tzu en El arte de la guerra, elegir tus batallas, no es como de el libro básico. Están abarcando mucho porque antes pararon las reformas y ahora quieren hacer todo al mismo tiempo. Dime una cosa, ¿van a perder la guerra al final? ¿Cuál sería tu apunte? Tratando de abarcar tanto. Exacto. Mira, yo coincido contigo, Patricio, en que es muy mala idea tener tantos frentes abiertos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que se están diluyendo las propuestas. O sea, entre tanta las reformas que México, que se le han quedado de ver a México, se le han quedado de ver porque no se ha querido tocar los grupos de interés. Son las reformas... Los del poder. Pues, no, o sea, en este caso, en la reforma educativa, son los maestros. En el caso de la reforma de deuda pública local, pues son los gobernadores y los alcaldes. O sea, cada reforma tiene, en el caso de telecomunicaciones, pues son las televisoras. O sea, claro. las pues grandotas. Cada reforma las tiene grandotas. sus intereses. Exacto, cada reforma tiene grupos de interés muy poderosos. Entonces, es que entonces tiene calor. Sí, bueno, reformas de interés, grupos de interés que no los han permitido. Entonces, si tú tienes tantos frentes abiertos en lugar de tener una reforma de fondo, lo que haces es que, pues, por no tener ya más broncas, que ya no sabes de dónde te caen los trancazos, vas diluyendo las reformas. Sí, claro. Oye, pues esperamos un trabajo en conjunto por parte de no solo de ustedes, sino también del PRD y también del PRI, porque yo veo también dentro del PRI algunos que dicen, ¿qué onda con Peña? Entonces, esperemos que no sea esto, pues el costo político que tenga que asumir el presidente de la República, ¿no? Empezando su sexenio, ¿no? Así es. Pero bueno, te agradezco mucho, senadora, por supuesto. Gracias. Que estés aquí. Como siempre, tu opinión nos importa mucho y te invitamos nuevamente a que vengas con nosotros. Muchas gracias, Vamos a un corte y ya volvemos. No se vayan.